Pero miren, mi gente chula, ya Morena terminó su tour por el país, esta precampaña que no era precampaña, sino que era un proceso político atípico, pero era precampaña. Y las cosas terminan con un sabor muy agridulce, literal, como inició la cosa. ¿Por qué? Porque van desde las quejas de que no había piso parejo, de que la cosa pues no estaba igual para todos los candidatos, hasta los que pues terminaron con spots bastante emotivos y no a través de sus propias redes sociales, sino que salieron a través de cuentas de terceros. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el cierre de estas precampañas de Morena, Morena PT Verde, cómo terminaron los aspirantes de la 4T para ser el próximo candidato o candidata a la presidencia de la República y tener las probabilidades más altas de gobernar el país en el 2024. Así que vamos a empezar con los que se quejaron. ¿Ok? Amo empezar con los que se quejaron. Uno de los que se quejó en todos tuvieron como varios cierres, 2 cierres al menos, que sí el cierre de campaña del 27, o sea, del domingo 27 de agosto, que sí el cierre de campaña virtual, etcétera. Y este es justo el caso de Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal tuvo un cierre de campaña virtual en el que se quejó de lo que se venía quejando desde antes de empezar la campaña, porque esta fue un proceso que él llamó pues no parejo, un proceso desigual, pero que aún así él buscaría privilegiar la unidad. Yo no sé dónde me van a dejar la unidad, pero empecemos por las quejas. Cierto, esta campaña interna fue desigual, dispar, inequitativa. Bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares o las miles de bardas o lonas instaladas en casas, en comercios y en la vía pública. Pero aún así fue más fuerte mi sentimiento por la unidad. Ha sido más fuerte mi sentimiento por mantener cohesionado al movimiento y no poner en riesgo lo que hasta ahora hemos logrado. Vamos a continuar con la lucha, porque esa es nuestra premisa fundamental. Ahí está el primero que se queja, que fue Ricardo Monreal, diciendo que esta fue una campaña desigual, pero que él va a privilegiar siempre pues las campañas y va a privilegiar la unidad del partido y todo esto. ¿Quién también se quejó? Y fue Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, evidentemente también en su cierre de campaña, pues hizo una queja, videos de queja, que sí por los espectaculares, que sí por las lonas, y sobre todo hacia Morena. Entonces, quiero primero ponerles este video que sube Gerardo Fernández Noroña a sus redes sociales, en el que pues dice que tiemblan por las cartulinas de Noroña es pueblo y los espectaculares ostentosos se quedan. ¿Por qué está esta queja? Y voy a decir la neta, creo que tiene razón. Parece que en Morena, en la comisión de encuestas, está esta regla, que todas las casas que tengan lonas o bardas a favor de un candidato no serán tomadas en cuenta para encuestarse. Pero de los espectaculares nadie dijo nada, porque esos se quitarán hasta después del 13 de septiembre. Entonces, la queja de Noroña va enfocada a eso. Y él fue el que, no voy a decir el que más, porque había muchas lonas de Claudia, había muchas lonas de Adán y había muchas lonas de Marcelo en casas, pero quizás Noroña, ese sí, fue el único que yo nunca vi en un espectacular. Entonces vamos a escuchar la queja que hace Noroña ya al cierre de esta precampaña. 27 de agosto del 2023, estoy en Zacatecas, son casi las 3 de la tarde, y recibí hace un momento de Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, un documento del comité, de la Comisión de Encuestas de Morena, que dice que van a sancionar no encuestando la casa que tenga publicidad. Es una aberración, es un absurdo. No sancionan los espectaculares, no sancionan nada de las prácticas cuestionables que se han realizado, y que pongas una cartulina Noroña es pueblo en la puerta, en la ventana, y lleguen y la encuentren ahí
no van a encuestar, pero imagínense que un encuestador obtuso vea una calcomanía solo de Morena y diga que hay publicidad, no, y se vaya a la casa de los paniaguaos o de los priistas, que no es lo mismo, pero es igual. Entonces, es un absurdo, están tratando la casa, que es un muestreo estadístico y que esa precisión es importantísima para evitar el sesgo de la encuesta, como si fuera un centro de votación. Que en un centro de votación no haya propaganda de ningún tipo se entiende, pero que en un domicilio llegues y porque haya alguna manifestación de respaldo a algún aspirante o alguna cosa que ellos consideren publicidad, dejes en criterio de quien levanta la encuesta que se realice o no en ese lugar, es un atropello mayúsculo. Rechazo tajantemente ese criterio, impugnaremos formalmente esa determinación, pero de cualquier manera los llamo a quitar todo tipo de publicidad para evitar el absurdo de que la casa, que sería dificilísimo que les toque, es más fácil sacarse la lotería, y si les toca, que no los encuesten por un criterio obtuso, me parecería gravísimo. Así es que les agradezco todo el respaldo, no estoy enojado, nada más que mi pecho no es bodega, les agradezco toda la participación, todo el amor, está muy bien. Al único que están pensando sancionar es aquí a su charro negro, así es que vamos muy bien. Y sancionar por algo que no es sancionable, por muestras de amor del pueblo. Son chingaderas, pero iguales vamos a ganar. Vámonos, abrazote. Ahí está la queja de Gerardo Fernández Noroña, pero por otro lado, también el propio Gerardo Fernández Noroña, ya en sus últimos eventos, dice que es más fácil sacarse la lotería que te encuesten los de Morena. O sea, la queja sigue. Entonces, sí, efectivamente, Gerardo Fernández Noroña rechaza este criterio adicional que impuso Morena, que si alguna casa termina siendo vista con una manifestación de afinidad a alguno de los contendientes, pues no va a ser entrevistada. Esto nos, insisto, no solamente le aplica a Noroña, le aplica a todos, lo mismo a Velasco, lo mismo a Ricardo Monreal, que a Dan, o sea, les aplica a todos. Pero la crítica, y miren, si algo vamos a reconocer es que, pues sí, el que creo que fue más austero de todos, contando publicidad, recorridos, estilo, etcétera, fue el propio Gerardo Fernández Noroña, contrario a los derroches presupuestales que vimos por parte de Sheinbaum, Adán y del propio Marcelo Ebrard. O sea, creo que son los tres que más gastaron. Monreal también gastó mucho, sobre todo en cosas que no tuvieron impacto, como por ejemplo estas aplicaciones, todo esto apoyo en redes, la neta no tuvo impacto, pero también hubo un gasto importante y se supone que era una campaña interna. Entonces, ahora imagínense cómo van a estar las campañas oficiales. Vámonos con Marcelo Ebrard, hablando de... Marcelo Ebrard tuvo un cierre en la Arena Ciudad de México en el que hubo varias versiones, ¿no? Entre algunas de las versiones del cierre de Marcelo estaba que si eran 200,000, que si no, pero el tweet original de Marcelo, él se refiere a que su cierre de campaña fue de 200,000 personas, desde los que estaban en la arena hasta los que estaban apoyándolo en redes y al interior de la República. Entonces, creo que también es muy difícil contabilizar cuánta gente te pudiera apoyar en redes y si la contabilizas y dices que solamente son 200,000, entonces no está funcionando mucho el discurso, ¿verdad? No está funcionando mucho. O sea, si dices que son 200,000 personas, contando los que estuvieron contigo en la arena, más los que estuvieron en las redes sociales y demás, la neta es que no jala. Y este es el tweet, ¿no? Dice, tuvimos más de 200,000 personas en el cierre, incluyendo a quienes participaron en las ciudades del país y en las redes. Si ya con las redes dices que son más de 200,000 personas, o te viste muy realista, contrario a todo el discurso que venías manejando en la pre-campaña, o te acabas de poner el pie, por cierto. Pero Marcelo decidió subir un spot, ¿no? Un último video en donde explica por qué él debería de ser el ganón, qué es lo que él representa, contrario a sus demás compañeros. Vamos a verlo. Yo pienso que tienes que mantener una línea de pensamiento, una consistencia, una causa que te motive. Y yo he estado en eso toda mi vida y me he preparado para eso. Estaba yo en preparatoria, un maestro nos invitó. Dijo, a ver, vámonos a la sierra. Fue como un choque cultural. No habíamos visto eso nunca.
ese nivel de pobreza. Y eso fue adquirir la conciencia de que la mayor parte del país está así. De ahí, claro, tienes dos opciones. Una es que no te importe, te vuelves un cínico. Y la otra es que sí te importe. Y yo soy de los que sí me importa. La élite mexicana, la élite dirigente de México, muchas veces se ha equivocado o no ha leído o no ha entendido lo que está ocurriendo. En el caso de Chiapas, la guerra era un error estratégico para el Estado mexicano. Y al final se llegó a esas pláticas de paz que fueron muy importantes. Entonces cambiaste la guerra por la paz. Es decir, hay que apoyar a Andrés, porque a lo mejor el porcentaje que tenemos es decisivo. Y qué bueno que tomamos esa decisión, porque si no, habría cambiado toda la historia contemporánea. Entonces, llegar a la Ciudad de México para mí fue lo más importante que me había pasado en la vida, una gran responsabilidad. Aumentamos el acceso a salud, metimos el seguro de desempleo, logramos avanzar socialmente. La ciudad pasó de ser un patito feo a nivel internacional a ser una ciudad referente. Ser canciller de México siempre va a ser un reto muy grande. Entonces vas construyendo una base de confianza que siempre es muy compleja, puede ser muy vulnerable, porque la negociación con Trump casi se rompió la liga. La gravedad de la pandemia es exponencial, el estrés del sistema de salud fue inmenso. Me decía mi hijo, ¿por qué quieres ser presidente? Yo pienso en un cierto sentido el deber de querer ser candidato a la presidencia, o ser presidente. O nos anclamos o vamos a otro nivel. Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. Y ahí tienes que escoger. Yo represento el ir a otro nivel. Claudia representa anclarse. Y hay que escoger. Sigue con el discurso de o Claudia o yo. Chon, chon, chon. Y vamos con la mencionada. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum para su cierre de campaña? Claudia Sheinbaum tuvo también varios cierres, sobre todo el fin de semana, que sí en el Monumento a la Revolución y después que sí se fue a Veracruz y que sí estuvo en Mérida, etcétera. Entonces, en su último video, Claudia Sheinbaum menciona, pues, para lo que Ebrard retrata como anclarse, Claudia Sheinbaum lo llama defender y darle continuidad a la transformación del país. Por eso hay que seguir hablando del futuro de la transformación y que del otro lado, en el frente, están bien atrás, porque son el pasado. Y como decíamos ayer en el Monumento a la Revolución, nuestro movimiento es presente y es futuro de la nación. Después de esto, Claudia Sheinbaum subió lo que fue su último video y fue un spot bastante musical. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Claro que se puede hacer en grande, consolidar la transformación, dialogando con el pueblo, luchando por sus derechos, apoyando la mejor opción. En todo México late la esperanza, en todo México se respira amor, porque todo ese amor con amor se paga, porque el pueblo es el corazón de la transformación. Claro que se puede hacer en grande, consolidar la transformación. Es tiempo de las mujeres, hemos visto resultados, ya no hay duda, Claudia es la mejor opción. En todo México late la esperanza, en todo México se respira amor, porque todo ese amor con amor se paga, porque el pueblo es el corazón de la transformación. Ahí está, ¿no? El spot de Claudia. Y vámonos con Adán Augusto. Adán Augusto también se lanzó con 2 videos de cierre.
el primero de ellos fue obviamente de sus recorridos, ¿no? De cómo estuvo Adán Augusto haciendo también estos mítines con la gente, etcétera. Y el segundo quizás es el más emotivo, porque ese fue un spot bastante que para muchos les va a sacar hasta la lagrimita. Entonces vamos a ver estos dos últimos movimientos de Adán Augusto antes de la veda en Morena. Pero sí me importa mucho México, mucho. ¿Es la última mañanera? Creo que sí. Me importa mucho también el que Dicen que será la última de la historia. continúe el proyecto de transformación. Voy a terminar el gobierno y también ya me retiro. Voy a extrañar su enfoque en los programas sociales. Hizo que por primera vez las personas supieran y sintieran que el gobierno se preocupaba por ellas. Los programas sociales llegaron para quedarse. Para mí lo más importante fue el combate a la corrupción. Es seguir denunciando públicamente la corrupción. Andrés Manuel nos recordó la importancia de la unidad y los valores. Extrañaré cómo nos hacía sentir parte de algo más grande. Somos un pueblo bondadoso, generoso y solidario. Por la ayuda económica que nos está aportando. Que nunca falte el plato para comer en sus casas. Ese es nuestro compromiso. Yo creo que este sexenio lo que marcó la diferencia fue el apoyo a los jóvenes y el enfoque en la educación. Educación para todos, pública, laica y gratuita. Voy a extrañar cómo se preocupó por la igualdad de las mujeres. No más violencia en contra de las mujeres. Vayamos todos a defender y a proteger a las mujeres de México. El único que se preocupó por los adultos mayores. México es grande por todo lo que nuestros adultos mayores han aportado. Que no quede ninguna duda. Vamos por el camino seguro. Vamos por el camino de la transformación. ¿Cuál spot de campaña? Les digo. Buenos días a todas, a todos ustedes. Les digo cuál es. Este sí parece spot de campaña. Este sí parece spot de campaña. Y obviamente retoman las mañaneras que cubrió Adán Augusto cuando el presidente le dio COVID, para entonces ya sacar al quite este video, que este fue el último spot bastante emotivo que le hacen a Adán Augusto. Adán Augusto, muy aparte del spot, su último evento público fue también en el Monumento a la Revolución, en el que pues estuvo con todos sus seguidores de la Ciudad de México y de los que fueron llegando de otras entidades de la República, ¿no? Aquí está. De hecho, se hicieron como un tipo resumen de todos los eventos en 70 días, que fueron en pues más de 100 puntos en México. Entonces, Adán Augusto pues cierra también en el Monumento a la Revolución, Claudia Sheinbaum tuvo un cierre en el Monumento a la Revolución, y el puntero, depende de la encuesta que usted consulte, quedaba entre estos tres, ¿no? Claudia Sheinbaum, Adán Augusto o Marcelo Ebrard. Lo que sabemos es que no son los spots, no son los espectaculares, no son las bardas, no son las lonas, las playeras, las gorras, las pulseras, no es todo el dinero que se gastaron en publicidad lo que va a definir quién es el que va a seguir con la transformación de este país. Tampoco debería de ser el que más se parece al presidente, porque como ya lo hemos dicho, ninguno es Andrés Manuel, nadie se parece a Andrés Manuel, y ese no debería de ser el tema, porque se están arriesgando a que el que sea que quede, si se lanzó con esta campaña de que es Andrés Manuel, que a cada rato lo estemos criticando y cuestionando por decir que era Andrés Manuel, o que era muy parecido, o que era muy cercano al presidente, y que en realidad sus acciones son completamente diferentes. Entonces, el compararse o el ver quién, pareciera que esto, lejos de ser una, pues, no voy a decir competencia, pero pareciera que esto, en vez de ser una
un momento de dar propuestas y decir quién es mejor opción para continuar con la transformación del país, se convirtió en una competencia por ver quién era más cercano al presidente, ¿no? Todos sacando sus fotos con el presidente, que si a ver quién empezó más tiempo con él, que a ver quién es más, casi quién lo acompañó al kinder, quién lo vio crecer, o sea, casi la competencia se centraba en eso, porque creen que la misma popularidad que tiene el presidente la podrían tener ellos. Y ese es un error, porque popularidad como la tiene Andrés Manuel López Obrador no la va a tener ninguno de ellos. Ninguno la va a tener. Porque lo que representa Andrés Manuel López Obrador para este país son más de 30 años de lucha. Es el haber demostrado que sí tenía razón, que nos engañaron mediáticamente, es haber exhibido todas estas cúpulas de poder, es haber puesto en evidencia todo lo que los medios políticos y corporaciones nos estuvieron engañando durante años y decir, sí hay de otra, nada más que el camino es largo. Eso lo hizo él. O sea, eso lo hizo él con un grupo de personas, porque tampoco es que fuera solo, pero eso lo hizo él. Y quererse colgar de eso, con miras a que probablemente ellos podrían rescatar un poco esa popularidad, no es cierto. Y aparte, ya sabemos que no funciona así. Vean tan solo en redes sociales cómo están dando los agarrones entre simpatizantes de uno y de otro. O sea, si realmente tuvieran ese fenómeno, esa empatía, ese cariño, creo que ni siquiera hubiera sido necesario una campaña como estas, porque tendrían un candidato de unidad o candidata de unidad, pero eso no pasó. Entonces, entender que entre estas diversidades no era un concurso de competencias de ver quién era el más cercano al presidente y que era un momento de proponer quién podía defender la 4T de mejor manera rumbo a su siguiente nivel y qué es lo que se puede hacer para continuar con la transformación de este país y continuar con este camino. Creo que eso era lo que tenían que hacer. Así que lo que hoy todos tenemos que pensar, sobre todo si resultan encuestados, es quién cumplió con eso, no quién es más cercano al presidente, quién lo acompañó al kinder o quién estuvo con él todos estos años o quién llegó primero a Morena. No es esa la competencia. Ahí no debería de estar la decisión que se tome. La decisión debe estar en quién representa una mejor visión, un mejor camino para avanzar en la transformación de México y que no se pierda lo que en 6 años se hizo, pero que mucho menos se retroceda. Esa es la decisión.